un enfoque que tenemos es usar 8 principios hermenéuticos que son muy básicos, muy sencillos y los representamos con estos dibujos. 2 de esos principios son principios de convicción que ustedes vieron al principio. ¿Cuál es el primer principio de convicción? Muy bien, la línea. Entonces es el que está en la parte superior a la derecha. La línea con las 2 flechas, manteniéndonos en la línea. Y es muy básico porque nos ayuda a entender que si nos salimos de la palabra de Dios vamos a entrar en grandes problemas, ya sea legalismo, liberalismo o libertinaje. Entonces hay que mantenerse en la línea porque eso es lo más seguro para nuestras vidas. ¿El siguiente cuál es? El texto y marco de referencia. Ok, ¿cómo lo representamos? ¿Cuál es el dibujo? La Biblia. Ok, entonces ahí está al siguiente, a la mano derecha, está la Biblia que debe ser la que, ¿qué? La que moldee nuestro. Marco de referencia. Exactamente. Los marcos de referencia no son malos, pero muchos de ellos nosotros los usamos para introducir en la interpretación de la Biblia nuestros marcos de referencia. Entonces hacemos que la Biblia muchas veces diga lo que nosotros hemos escuchado que la Biblia debe de decir. O usamos esos marcos de referencia para acomodar la Biblia a ese marco de referencia, cuando debe ser al contrario, debe ser la Biblia la que moldee todo nuestro marco de referencia. Esos son los 2 principios de convicción. Y ustedes ya han visto los otros 2 o 3, 4 ya, ¿no? 4 o 5. ¿Cuántos han visto? 4 más, que son de trabajo, ¿verdad? El género, representado por el plato de frutas. Cada fruta es diferente, cada género literario es distinto. Entonces, cada una de las características que tienen los géneros nos van a ayudar entonces a poder interpretar correctamente el género, o mejor dicho, la información que nos da ese libro. Entonces tenemos que entender cuál es el género literario que tiene ese libro con el fin de poder interpretar la información que tenemos en el libro de una manera correcta. Luego los signos de pregunta que nos llevan a hacernos buenas preguntas. Preguntas de observación, preguntas de intención, preguntas de profundización, que nos ayudan a entender mejor la intención que tenía el autor cuando estaba escribiendo este pasaje o este libro. Luego el siguiente es instrucciones para el viaje. Y esto básicamente nos dice que no podemos aplicar directamente la palabra de Dios a nosotros hoy sin antes ir primero al contexto original, a los lectores que leyeron primero este libro y que la palabra les habló a ellos primero, para luego entonces poder venir a nosotros hoy, entendiendo la intención a través del autor, la respuesta que Dios esperaba de ellos. Entonces podemos nosotros aplicar ese pasaje o ese libro a nuestras vidas. El puente representa la estructura, que eso vieron la semana pasada, creo yo. Y básicamente nos indica que cada, cada pasaje tiene una estructura, ideas principales que conectan con ideas secundarias y que nos ayudan a entender cuál es la idea central del pasaje o del libro que estamos estudiando. Eso nos ayuda a ser fieles al texto, nos ayuda a no irnos por las ramas y salirnos del tema, sino que cuando entendemos cuáles son las ideas principales que tiene un pasaje, que se unen en una idea central, eso nos ayuda entonces a poder entender cuál es el mensaje que tiene ese pasaje. Hoy nosotros tenemos que estudiar este siguiente principio hermenéutico que se llama teología bíblica. Perdón, antes de pasar a eso, solo quería decir, en el centro, como pueden ver, en el centro, todos los principios hermenéuticos están llevándonos hacia lo que conocemos como la respuesta esperada del libro o del pasaje. Todos estos ayudan, trabajan, se relacionan de una manera estrecha, no están aislados uno del otro, porque todos nos están llevando a saber cuál es la respuesta esperada que tiene este libro. Ustedes recuerdan que hemos hablado de que
La Biblia no fue escrita para nuestra información solamente, sino para nuestra transformación. Entonces, como fue escrita para transformarnos, para cambiarnos, entonces Dios espera que nosotros respondamos de alguna manera a la luz del texto que tenemos enfrente. Entonces, todos estos principios nos van a ayudar a poder enfocarnos en cuál es la respuesta esperada que el autor tenía para ese pasaje o ese libro de la Biblia. ¿Está claro? Amén. Muy bien. Teología bíblica. Muchas veces nosotros hemos sido enseñados a ver la Biblia de esta manera, usando la teología sistemática. Yo fui a un seminario y ahí se me enseñó teología sistemática y era básicamente enseñarme cursos específicamente en base a alguno de estos temas. Y hay muchos más que no escribí aquí, por supuesto. Pero es como poner en cajitas, en compartimientos, ¿verdad? Los diferentes temas de la Biblia y buscar todos los versículos que hay en la Biblia que hablen sobre ese tema. Cómo es Dios, qué es lo que hace, cuáles son sus planes, todo eso. Igual con Cristo, igual con el Espíritu Santo, el hombre, el pecado, la salvación, etc. Esa es la forma que se nos ha enseñado, inclusive a predicar muchas veces. Entonces, la forma temática, la predicación temática, está basada en la teología sistemática, porque lo que encontramos entonces es un tema, buscamos un tema, y entonces predicamos de ese tema buscando soporte, apoyo en todo el resto de la Biblia. Y entonces saltamos de un lado para otro, de aquí para allá, buscando soporte o apoyo para ese tema que estamos tratando de comunicar. Y eso la teología, está basado en la teología sistemática, que lo que hace es que usa un sistema y el sistema es compartimentalizar los diferentes temas en diferentes compartimientos, valga la redundancia, para poder explicar mejor cada uno de esos. Ahora, la teología sistemática no es mala, por supuesto que no, es un método importante, necesario muchas veces para estudiar la Biblia, y sin embargo, eso nos ha llevado en una dirección tal vez que se vuelve la Biblia nada más que precisamente un libro de información, un libro que nos transmite nada más datos que podemos llenar en esos cajoncitos. Y eso es un problema, porque como acabo de decir, la Biblia no fue escrita para nuestra información solamente, sino para nuestra transformación. Entonces, la información es necesaria, es fundamental, es básica, pero esa información nos tiene que producir un cambio en la vida. Y saber mucho acerca de alguno de estos temas es bueno, pero si no produce un cambio en nuestra vida, entonces hay algo que está fallando. Entonces, por eso es que nosotros vamos a estudiar este principio que se llama teología bíblica, y eso lo representamos en este cuadro de esta manera, con ese arco que representa toda la Biblia. Representa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, donde decimos básicamente que hay una unidad, que la Biblia es un libro, un solo libro, con una sola historia acerca de una sola persona, que es Cristo Jesús. Eso es lo básico de la teología bíblica, ver la Biblia como una unidad, no como segmentada, entrequebrada. Muchas veces se nos ha dicho que el Antiguo Testamento no es importante para la iglesia hoy, porque lo importante es el Nuevo Testamento que habla acerca de Jesucristo y de la iglesia. Sin embargo, todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es necesario para poder entender el Nuevo Testamento. Y lo importante de este principio es que nos ayuda entonces a unificar el concepto que tenemos de la Biblia. Ya no solamente lo vemos en pedazos de Antiguo y Nuevo Testamento, sino que lo vemos como una unidad, un solo libro. Tiene una sola historia, esa es la historia de la redención. Y esa historia que está desde Génesis hasta Apocalipsis, está representada en toda la Biblia. Y el centro de esa historia es Cristo. Esto se puede representar ahí en su manual. Usted tiene un dibujo que representa esto, es como una cuerda. La cuerda nos ilustra básicamente que todos los hilos o las hebras, no sé cómo le dicen ahí en Perú, de
de la cuerda, que son varias, están unidas para formar una sola cuerda. Pero cada hebra o cada hilo es independiente en sí mismo, pero al mismo tiempo está entrelazada con el fin de formar esa sola cuerda. Esto lo que nos representa es básicamente que hay montones de temas y montones de elementos que hay en la Biblia, pero todos están entrelazados de una manera en que nosotros al estudiar un libro podemos ver las conexiones que ese libro tiene con el resto de la Biblia. Ya no vamos a ver un libro aislado, un libro divorciado del resto de la Biblia, sino un libro que va a estar entrelazado con todo el resto de los temas y de los enfoques que contiene la palabra de Dios. Entonces, la cuerda es una buena ilustración que nos ayuda a ver cómo tantos diferentes hilos o hebras, ¿verdad?, entrelazados forman una sola cuerda. ¿Está claro? Además, la primera cosa que vimos era que la Biblia es una unidad, pero la segunda cosa que la teología bíblica nos enseña es que el centro de esa historia está en Cristo Jesús. O sea, la Biblia es una sola historia, un solo libro, una sola historia acerca de una sola persona, y esa es Jesucristo. Y la realidad es que Cristo está ahí en el centro del corazón de toda la Biblia. Lo que vemos nosotros es que el Antiguo Testamento está apuntando hacia Cristo. Constantemente podemos ver relaciones en el Antiguo Testamento que nos apuntan hacia la venida de Cristo Jesús. De diferentes maneras, los autores hacen eso. Pero el Nuevo Testamento no se explica a Cristo. Entonces, ya Cristo ha venido, ya Cristo ha muerto, ya Cristo ha resucitado, ya Cristo ha ascendido, ha establecido su iglesia. Ahora en las cartas especialmente y desde Hechos en adelante, también entonces nos empieza a explicar la relación de Cristo con la iglesia, la relación de Cristo con el pecado, la relación de Cristo con el creyente, la relación de Cristo con el Padre Celestial, la relación de Cristo con los eventos futuros que vendrán todavía sobre la humanidad. El Nuevo Testamento explica a Cristo. Y Cristo es visto, por supuesto, en la Biblia como el rey que va a gobernar aquí en esta tierra en un futuro muy próximo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está bien? Sí. Vamos a ir a ver un poco dos pasajes que nos afirman esto que estamos diciendo, especialmente acerca del Antiguo Testamento. El Señor Jesús, caminando ahí en Lucas 24 con dos de los discípulos en el camino hacia Emaús, él empieza una conversación con ellos y en esa conversación ellos no lo reconocen, no saben que quien está ahí hablando con ellos es el Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús llega al punto donde les dice lo siguiente, está en el versículo 25 de Lucas 24, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La respuesta es, por supuesto, sí, era necesario. El Antiguo Testamento lo dice. Y comenzando entonces desde Moisés, que es Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, como se le conoce a esos 5 libros, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, que son el Antiguo Testamento, lo que de él decían. Pueden ver ahí claramente que el Señor Jesús entonces dice, el Antiguo Testamento habla de mí. El Antiguo Testamento está enfocándose en quién soy yo, en qué era lo que tenía yo que venir a hacer, en cuál era el propósito del Cristo, del Mesías, del ungido, ¿verdad? Entonces, Él les aclara en ese momento, ¿verdad? Que desde Génesis hasta el final del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla o enfoca o dice algo acerca de Jesús. Y luego él lo reafirma en el versículo 44 del mismo capítulo de Lucas, cuando él les dice y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí se incluyen los salmos que no se mencionaron antes, pero cuando se habla de las escrituras, de todas las escrituras, en versículo 27, pues se incluyen los salmos, por supuesto. Todo eso tiene que ver con el Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo el Señor Jesús nos está diciendo con toda claridad que el Antiguo Testamento, que era la palabra que tenían hasta ese momento, hablaba y habla acerca de él, de su venida, de su propósito, de la razón por la cual él tenía que venir a morir en la cruz. Entonces, una de las cosas que también ustedes tienen ahí en su manual es que para poder entender esto un poquito, porque ustedes y yo podemos decir, bueno, pero es que no todos los versículos claramente y directamente hablan acerca de Cristo o de algo referente al Mesías que iba a venir o algo que es muy claro, que nos conecta rápidamente con el Señor. Y entonces, lo que tenemos que pensar es que es cierto, eso es definitivamente cierto. La conexión directa es esa carretera principal que ustedes ven ahí en el centro, ¿verdad? Que me dirige hacia Cristo, que está ahí a la derecha, en la cruz y en la corona representado. Pero todas las otras rayas que aparecen ahí son carreteras alternas, son algunos caminos que nos dirigen de una u otra manera a la carretera principal. Entonces, cuando usted está estudiando un pasaje en el Antiguo Testamento, entonces la pregunta que tiene que hacerse es, bueno, ¿cuál es el enfoque, la enseñanza que hay aquí? Eso es lo primero. Y la segunda es, ok, ¿cómo esto se relaciona de alguna manera con Cristo, con lo que Él iba a venir a hacer, con lo que Él realizó, con lo que Él en el futuro va a hacer? Entonces, esas avenidas alternas, ¿verdad? En algún momento pueden conectarse con otro tema o directamente vienen y se conectan con la carretera principal que nos lleva a entender que está hablando de Cristo. Entonces, esta es otra forma, no solamente la cuerda, pero también las carreteras principales alternas que nos ayudan a entender que no siempre hay claridad, tal vez, de que un pasaje está hablando acerca de Cristo, pero tal vez está hablando acerca de algún pecado que alguien cometió y entonces, qué malo, ¿verdad? Que es esa persona. ¿Cómo se puede resolver ese problema? Ese problema se resuelve a través de la redención de Cristo, ¿verdad? Que Él vino a realizar en la cruz del Calvario. Entonces hay conexiones que uno puede hacer y tal vez esperamos que no sean conexiones forzadas, eso sí, pero sí conexiones un poco más naturales de los temas que se hablan en otras partes de la Biblia. Entonces, la teología bíblica es precisamente esto, ¿verdad? Esto es lo que representa el dibujo que tienen ahí al principio de su manual en cuanto a la teología bíblica. Es que entonces que la Biblia es una unidad, es una sola historia, un solo libro acerca de una sola persona, y esa persona es Cristo Jesús, que está en el centro. El Antiguo Testamento apunta a Cristo, el Nuevo Testamento explica a Cristo. Si entendemos eso, entonces vamos a poder empezar a trabajar viendo cualquier parte de la Biblia y ayudándonos a poder ver a Jesucristo en el centro de esa historia que estamos realizando, o que estamos leyendo y estudiando.